El patrimonio y los resultados es un tema nuevo que corresponde a la unidad número 4 de Sistemas de Información Contable 1. Vamos a comenzar definiendo patrimonio, que es el conjunto de bienes económicos, derechos a cobrar y obligaciones a pagar de un comerciante o empresa. Entonces, por un lado tenemos los bienes económicos, que son los objetos materiales e inmateriales que tienen un valor en dinero, es decir, un valor monetario. Los objetos materiales van a ser, por ejemplo, los rodados que tiene el negocio o la empresa, los mostradores, las sillas, las maquinarias que utiliza para producir si es una fábrica. Todos esos son objetos materiales y son bienes económicos. Hay otros objetos que no son materiales, sino que son inmateriales, que también son bienes económicos, como por ejemplo puede ser la llave de negocio. Este tipo de objetos, que son inmateriales, los suele llamar activos intangibles. Un activo intangible es un activo que no tiene forma física, no es algo material y por lo tanto no se puede ver ni se puede tocar. Los activos intangibles provienen de los conocimientos, habilidades y actitudes de las personas y las empresas. Hay muchos tipos de activos intangibles, como por ejemplo pueden ser las patentes, las marcas, los derechos de autor, los fondos de comercio, los dominios de Internet, las franquicias. Lo contrario de un activo intangible es un activo tangible, o sea, un objeto material. A pesar de no tener naturaleza física, los activos intangibles son recursos muy valiosos para las empresas. Son recursos que pertenecen a la empresa y que pueden generar una gran ventaja competitiva si son correctamente gestionados. A modo de ejemplo, vamos a suponer que una empresa compra el derecho a explotar una patente durante 5 años. Dicha patente le permite fabricar unos envases que son mucho menos nocivos para el medio ambiente, a la par de que son más baratos de producir. Esta patente será un activo intangible para la empresa. Por otro lado, tenemos los derechos a cobrar y las obligaciones a pagar. Los derechos a cobrar son créditos, derechos, a favor del comerciante o empresa. Y las obligaciones a pagar son las deudas, o sea, obligaciones que tiene ese comerciante o empresa a favor de terceros. ¿Cuáles son las partes del patrimonio? Bueno, por un lado tenemos el activo, que es el conjunto de bienes económicos y derechos a cobrar que tiene un comerciante o empresa. Entonces, el activo va a estar compuesto por el conjunto de bienes económicos y derechos a cobrar de un comerciante o empresa. El pasivo va a ser el conjunto de deudas u obligaciones a pagar de un comerciante o empresa. Entonces, las obligaciones a pagar, que son las deudas de un comerciante o empresa, van a conformar el pasivo. Y el patrimonio neto es el que surge de la diferencia entre el total del activo y del pasivo, de un comerciante o empresa, por supuesto. Entonces, el activo menos el pasivo va a ser igual al patrimonio neto. ¿Qué es el activo? El activo va a comprender los bienes bajo control del ente y los derechos a su favor. Es decir, que el activo va a ser el conjunto de bienes económicos y derechos a cobrar del comerciante o empresa, o del ente en general. ¿Qué es un ente? Es toda cosa o ser que tiene existencia real o imaginaria. En general, se puede decir que son organismos, instituciones o empresas que pueden ser de carácter público. La descripción del activo se ordena en rubros, término que se utiliza para agrupar bajo su denominación los grandes conceptos que integran los componentes patrimoniales y las causas de los resultados. En esta diapositiva pueden ver cómo el activo se divide en rubros. Estos rubros están compuestos por cuentas, por ejemplo, el rubro caja y banco, que va a estar compuesto por la cuenta caja y la cuenta banco, cuenta corriente. Tenemos el rubro créditos, que entre otras cuentas que agrupa, por ejemplo, vamos a encontrar la cuenta deudores por ventas. Tenemos el rubro bienes de cambio. Este rubro va
agrupar las cuentas que tienen que ver con aquellos bienes que tiene la empresa o el negocio o el comerciante para vender, como por ejemplo las mercaderías, el rubro bienes de uso, que va a estar compuesto por aquellos bienes con los que cuenta la empresa y sirven, por ejemplo, para poder producir, si es una fábrica, como las maquinarias. Va a incluir también los rodados que puede utilizar el comerciante o la empresa para distribuir sus productos, los mostradores que pueda tener el negocio. Todos esos son bienes de uso. Están los activos intangibles, de los cuales habíamos hablado antes. Hay otros activos también. Cabe aclarar que no es la naturaleza de un bien, sino su destino, lo que va a determinar la clasificación de un bien en un rubro determinado. Por ejemplo, lo que en una determinada organización puede considerarse como un bien de uso, en otra podría considerarse un bien de cambio. Y en una tercera, por ejemplo, podría ser una inversión. Es decir, que si por ejemplo estamos considerando un vehículo que utiliza un supermercado para repartir su mercadería, estaríamos hablando de un bien de uso. En cambio, si consideramos un vehículo que tiene una concesionaria que se dedica a la venta justamente de este tipo de bienes, estaríamos hablando de un bien de cambio. Recuerden que el patrimonio neto es igual al activo menos el pasivo. Acabamos de ver qué es el activo, ahora vamos a ver qué es el pasivo. El pasivo comprende las obligaciones, documentadas o no, a cargo del ente y a favor de terceros. Esto quiere decir que el pasivo va a comprender las deudas que tiene el ente a favor de terceros. La descripción del pasivo se ordena en rubros también. El pasivo se va a dividir en obligaciones ciertas y obligaciones contingentes. Las obligaciones ciertas son las deudas que realmente ha contraído el ente, o la empresa, o el comerciante. Estas deudas pueden ser de tipo comerciales, bancarias, fiscales, o sea, impositivas, laborales y previsionales. Y también existen obligaciones que son de tipo contingentes, que derivan en las previsiones. ¿Qué quiere decir contingentes? Bueno, una contingencia es un hecho que es incierto, o sea que puede ocurrir o no, en el futuro, por supuesto. Y puede, a través de un evento, resultar una variación patrimonial modificativa, ya sea positiva o negativa. En el caso del pasivo va a ser una variación negativa. Las obligaciones contingentes dan lugar a las previsiones del pasivo. Estas previsiones son cuentas que representan importes que son estimados para hacer frente a situaciones contingentes, es decir, a situaciones que todavía no han ocurrido, pero probablemente ocurran en el futuro. Por ejemplo, si la empresa despide a un empleado y el empleado inicia un juicio laboral a la empresa, probablemente la empresa, ante la posibilidad de tener una deuda con este empleado que inicia juicio, realice una previsión para poder afrontar el pago de esa deuda futura con el empleado. Desarrollamos el activo, el pasivo. Recuerden que el activo menos el pasivo es igual al patrimonio neto. El patrimonio neto comprende los aportes de los propietarios y los resultados acumulados. El patrimonio neto también se ordena en rubros. Los rubros son el aporte de los propietarios, o sea, el capital inicial, más los futuros aportes que se puedan llegar a producir, y los resultados acumulados. Los resultados acumulados se van a subdividir en ganancias reservadas y resultados no asignados. Las ganancias reservadas van a ser la reserva legal, la reserva estatutaria y la reserva facultativa. Es muy importante recordar que el patrimonio neto va a estar compuesto o va a comprender el aporte
de los propietarios, o sea, el capital inicial, y los resultados acumulados. Los resultados acumulados van a ser aquellos que se van a ir produciendo a medida que el ente desarrolla su actividad.